¿Qué tal, familia de los grupos Crece? Me encanta el poder estar aquí el día de hoy y saludarles. Y bueno, de verdad, aportar todavía más a esta serie que nos ha, híjole, retado en lo personal. Quiero ser muy sincero con ustedes. Este tema en lo personal es algo que Dios ha estado hablando muy fuerte, pero no solamente eso, es algo que ha estado tratando profundamente en mi corazón, pero he encontrado, como lo vimos en una sesión anterior, que el temor de Dios realmente es un tesoro maravilloso y es algo que anhelo con todo mi corazón, que deseo con todo mi corazón. Y yo espero que tú a estas alturas, después de todo lo que hemos estado hablando, también. Así que vamos a continuar y en esta ocasión quiero tocar un tema que no va a ser fácil en el sentido de que es un tema confrontativo o una parte confrontativa, una clase un poco confrontativa, pero también es necesario porque la palabra de Dios dice la Biblia que es como una espada que entra en lo profundo de nuestro corazón y discierne lo que hay dentro de nosotros para poder darnos cuenta. Es como un espejo en el cual nos damos cuenta qué es lo que tenemos que cambiar si tenemos la baba corrida, el gallo por ahí, y entonces hacer los ajustes necesarios. Y eso es lo que yo creo que el día de hoy va a suceder. Así que abramos nuestro corazón. Mira, quiero comenzar con esta frase. Entender y experimentar el amor de Dios es la puerta a una vida abundante y plena en Él. Yo creo que todos lo hemos vivido o muchos de nosotros lo hemos conocido y estaremos más que de acuerdo. Pero escucha esto. Pero el temor de Dios es el camino de esa vida abundante y plena en Él, en Dios. Te lo voy a repetir todo. Entender y experimentar el amor de Dios es la puerta a una vida abundante y plena en Dios. Pero el temor de Dios es lo que nos mantiene, es el camino de esa vida abundante y plena en Él, en Dios. El amor de Dios y el temor de Dios no son contrarios a lo que muchos piensan, sino complementarios. Ambos son necesarios en nuestra vida con Dios, en nuestro caminar con Dios de todo creyente. Sin embargo, enfatizar cualquiera de estos dos o sobreenfatizar cualquiera de estos dos nos puede llevar a un extremo. Por ejemplo, enfatizar el amor de Dios nos puede llevar al extremo de vivir una vida con mucho libertinaje, donde todo es válido. Al cabo Dios me ama. No importa lo que yo haga, al cabo al rato me arrepiento o pido perdón, ¿verdad? Porque realmente no sería arrepentimiento genuino, sino pido perdón y como que ya no pasó nada, ¿verdad? Ese es el extremo de sobreenfatizar, aunque es importante entenderlo bien, pero sobreenfatizar el tema del amor de Dios. Y por el otro lado, el sobreenfatizar el temor de Dios nos va a llevar al extremo de una vida rígida y legalista, donde, uy, aguas, cuidado, no vayas a hacer esto, lo otro, porque te van a caer las plagas, te va a caer esto y lo otro, y andamos bien preocupados y atemorizados y que esto y lo otro, y nos sentimos como asfixiados. No, ningún extremo es bueno. La verdadera vida cristiana o nuestro caminar con Jesús, el verdadero, está en el balance continuo entre el amor de Dios y el temor de Dios. Pues habrá momentos donde necesitamos crecer en nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestra experiencia del amor de Dios. Y otros donde necesitamos crecer por el otro lado y complementariamente en el temor de Dios. Para amar a Dios es necesario temerle. Y temer a Dios nos va a llevar a amarlo de la manera correcta. Por decirlo así, es la mezcla perfecta. Dilo conmigo. Amar a Dios y temer a Dios son la mezcla perfecta. Fíjate cómo es esta relación tan necesaria en la vida del creyente. El amor de Dios es lo que nos atrae a Él. Todos hemos sido cautivados por el amor de Dios, su obra en la cruz, lo que Él hizo, el mensaje de la cruz, entender que Él nos amó y saber que nadie le quitó la vida que Él la dio. Eso nos cautiva, nos llena, nos da sentido, nos causa alegría, nos atrae a Él, es como un imán. Pero escucha, el temor de Dios es lo que nos va a mantener unido a Él o unidos a Él. Por eso es un mensaje complementario, no contrario. El verdadero amor a Dios nos va a llevar a temerle. Y el verdadero temor a Dios es una muestra de nuestro amor genuino y verdadero, puro hacia Él.
Ahora, todo esto suena maravilloso, pero vamos a la parte que diría que es la más complicada de este mensaje del día de hoy. Porque yo creo que la realidad de muchos cristianos es que aman a Dios, pero no le temen. De hecho, yo diría que la mayoría de las personas que tienen como una conciencia de Dios, que realmente saben que Dios existe, que creen en Él, muchos de ellos lo aman y están agradecidos con su obra en la cruz, pero al final no le temen. En otras palabras, no lo respetan, no lo valoran, no lo honran, no lo cuidan. Y esto, escucha, es extremadamente peligroso y en muchos casos temerario. Porque no importa si es por inconsciencia o conscientemente que a causa de la falta de temor uno lo llega a tener. O sea, no importa si uno no honra a Dios, no le teme consciente o inconscientemente, al final tiene la misma consecuencia, juicio y separación. En otras palabras, muerte. Y esto es como lo que nos pasó a muchos de nosotros en la escuela por la falta de las tareas. Algunos de ustedes lo van a identificar, porque en algunas ocasiones no hicimos la tarea porque la verdad es que nos ganó la flojera, ¿no? La verdad es que se nos hizo fácil dejarlo al final y decir, no pasa nada, o de dejarlo para el final del día y a la mera hora ya no nos alcanzó el tiempo, entonces pues no hicimos la tarea, ¿verdad? En otros casos, de verdad, a veces teníamos toda la intención de hacer la tarea, pero por alguna razón nos fue imposible, por alguna circunstancia o situación, no la pudimos hacer, o de verdad en esta ocasión la tarea se la comió el perro, ¿verdad? Y como haya sido, no la hicimos, ¿verdad? O no la pudimos presentar. En otros casos, quizás puede ser que ni te enteraste de que había tarea. Ese día, por alguna razón, fuiste al baño, no estabas, algo pasó y nadie, ninguna persona buena onda te dijo que había tarea o algo, ni te enteraste. Y bueno, el punto es que no hiciste la tarea. Ahora, sin importar la razón que haya sido, quizás porque no quisiste, quizás porque te fue imposible o quizás porque de plano ni supiste, no hacer la tarea tuvo o tiene consecuencias. Así es la falta de temor de Dios. Tiene consecuencias. Vivir con el temor de Dios, como ya lo hemos hablado, es lo más extraordinario, lo más maravilloso, es un tesoro para los hijos de Dios. Pero vivir sin el temor de Dios es terriblemente peligroso para todos y temerario para aquellos que conocen a Dios o conocen de Dios. Ay, híjole. Por eso me gustaría hablar de algunas evidencias de alguien que no teme a Dios, como para autoexaminarnos y ver cómo estamos en este tema o en esta área de nuestra vida. Mira, la primera y más grande evidencia yo diría que es la falta de sabiduría. Que alguien que no teme a Dios es falto de sabiduría. Dice Proverbios 1:7, un versículo muy conocido hablando de la sabiduría y del temor de Dios relacionado. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, ya que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿verdad? O sea, para llegar a ser sabios, lo que hay que tener es temor de Dios. Están relacionados totalmente. Es importante entonces hablar de que hay varios tipos de sabiduría. No sé si tú lo sabías, pero por ejemplo, está la sabiduría humana, está la sabiduría diabólica y está la sabiduría divina. La sabiduría humana viene por la experiencia, ¿verdad? Hay gente que es muy experimentada, no tiene nada que ver muchas veces con la edad, a veces pues el tiempo ayuda porque has tenido muchas experiencias y eso te ha hecho como más sabio para saber que sí, que no, aprender a leer, etcétera. Pero bueno, la sabiduría humana viene por la experiencia. La divina no necesariamente. Ahora, la sabiduría diabólica pues viene precisamente del diablo, del enemigo, del mismo infierno, ¿verdad? Pero la sabiduría divina proviene de Dios, de una relación con Él, de una búsqueda con Él, de estar en contacto con Él. Es como, y esta se refleja en que es como un conocimiento anticipado de lo que puede suceder. O sea, no necesariamente tienes que vivirlo para saber lo que puede suceder y entonces tomar decisiones correctas. Es como una inteligencia superior. Es como si tú entendieras algo que los demás no entendieran, vieras algo que los demás no ven. Es como
la capacidad interior de contener nuestra lengua y nuestras emociones en momentos complicados, como que no, dices, no sé por qué, pero ahora sí como que me aguanté y no reaccioné mal, ¿verdad? Es como tener claridad de lo que se debe hacer en momentos de incertidumbre. Para todos es confuso, pero tú tienes como claridad, tienes como entendimiento y bueno, en otras palabras, la sabiduría divina es sobrenatural. Y cuando no hay temor de Dios, carecemos de sabiduría, carecemos de todas estas cosas. ¿Qué tan necesaria entonces es la sabiduría? ¿Qué tan necesaria entonces es el temor de Dios? Lo interesante de esto es que despreciar el temor de Dios, de lo cual ya hemos hablado mucho, la honra, el valorar a Dios sobre todas las cosas, es despreciar la sabiduría. Así de plano. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta entonces que alguien pues obviamente no tiene claridad, no sabe qué hacer, no tiene dirección, da rienda suelta, lo que sea? Y lo vamos a ver en las siguientes características. Cuando alguien no teme a Dios, no es sabio, es imprudente. Otra característica de alguien que no tiene temor de Dios es que de plano es imprudente. Dice Proverbios 1:3, hablando del propósito de la sabiduría que está relacionado con el temor de Dios. Dice, para la sabiduría es, o la palabra de Dios es, en este caso, lo que se va a transmitir de sabiduría para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. De prudencia. Proverbios 18:13 dice, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. O sea, es alguien imprudente. Alguien imprudente es que no tiene cuidado de lo que habla, se le sale lo primero que piensa, pero alguien que tiene temor de Dios va a detener su lengua primeramente porque desea honrar a Dios. Dios le va a ayudar a controlar lo que piensa y luego, por lo tanto, lo que habla. Alguien que no tiene temor de Dios, no tiene cuidado de lo que habla, le vale y habla mal, habla con hiriendo, habla con groserías, pero alguien que teme a Dios va a detener su lengua porque no quiere ofender a Dios ni a las demás personas. Alguien que es imprudente es alguien que supuestamente puede llegar a hacer cosas buenas, pero que realmente muchas veces parecen malas. Ahí nos vamos a dar cuenta, podemos autoexaminarnos y haciendo las preguntas, ¿cuántas veces he hecho algo supuestamente con una buena intención, pero que a la mera hora fue imprudente y se malinterpretó todo? Bueno, nos hace falta sabiduría, nos hace falta temor de Dios. Otra característica de alguien que le falta temor de Dios es que son necios. Digan conmigo, necios. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Ahora, para ser sabio, recuerda, hay que temer a Dios. Aquellos que son necios son aquellos que, mira, saben lo que es correcto, conocen lo que se debe de hacer, saben lo que es bueno hacer, pero hacen todo lo opuesto. Les vale o no tienen la capacidad de controlarlo. Supuestamente esas personas saben tanto que no les es importante considerar a Dios. En otras palabras, como dice la Biblia, son sabios en su propia opinión o como lo diríamos prácticamente, son necios. Confían más en sí mismos que en Dios. ¿Tú y yo nos identificamos con esto? Porque si es así, entonces somos necios y nos hace falta más temor a Dios, porque alguien que teme a Dios se va a dar cuenta que no lo sabe todo, va a considerar a Dios en todo lo que haga. Como dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora, otra evidencia de que a alguien le falta temor de Dios es que evidentemente está atado a muchos pecados. No solamente al pecado, sino a muchos pecados. Y hablo de alguien que ya ha conocido de Cristo, que ya de alguna manera ha invitado a Jesús a su corazón, pero que sigue batallando y está atorado una y otra vez en esto. Porque dice Proverbios 16:6, mira, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor del Señor los hombres, o con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Di conmigo, apartarse del mal. Apartarse del mal es una anticipación para no pecar. Antes de llegar al punto de pecar, de hacer algo equivocado, hay que alejarse lo más que uno se pueda del mal. Entre más lejos estemos del mal, más difícil va a ser que caigamos en pecado. Quien no teme a Dios, escucha, coquetea con el mal.
lo tolera. Hay que ver qué tanto es tantito porque no tiene algo en su corazón que le advierte. No tiene la intención de valorar a Dios, de cuidar a Dios sobre todas las cosas. Permite ciertas cosas en su vida que tarde que temprano van a hacer tanto, va a estar tan cerca de aquella circunstancia, de aquello que sabe que está mal, que va a terminar pecando y en consecuencia termina errando al blanco, que significa pecar. Termina haciendo lo que sabe que ofende a Dios, aun cuando muy probablemente es que realmente ama a Dios, pero toleró tantas cosas en su vida, tantos males, se rodeó tanto del mal, se permitió tanto mal en su corazón, en su interior o alrededor de su vida, que termina pecando. Eso es el punto. Por eso, alguien que no teme a Dios va a terminar atado al pecado, va a querer vencer muchas cosas, pero no, porque nunca eh, tuvo la intención realmente en su corazón de honrar a Dios en todas las áreas de su vida. Por eso, déjame ir todavía más profundo y hablarte de las consecuencias de vivir sin el temor de Dios. Ya hablamos de las evidencias, pero ahora déjame hablarte de las consecuencias de vivir sin el temor de Dios. De acuerdo a lo que hemos analizado y lo que está en la palabra de Dios, alguien que vive sin el temor de Dios, fíjate, y me ha pasado a mí, por eso te lo digo con tanta seguridad, vive engañado y atado. Ay, híjole. Alguien que no vive en el temor de Dios puede ser un cristiano o a una persona que está engañada y atada. Ser un cristiano sin temer a Dios es vivir engañado y atado. ¿El engaño cuál es? Que pensamos que realmente llevamos una vida que agrada a Dios cuando no es así. Porque realmente dentro de nosotros hemos permitido muchas cosas, estamos tolerando muchas cosas, estamos deshonrando a Dios con pequeñas cosas que tarde que temprano nos van a llevar a pecar, a ofender a Dios. Entonces pensamos que llevamos un estilo de vida correcto cuando no es así y estamos autoengañados. Ahora, evidentemente y en consecuencia vamos a estar atados a cosas que no podemos dejar ni cambiar porque nuestro amor a Dios no es suficiente, necesita el complemento perfecto que es lo que estuvimos hablando, que es temer a Dios, lo cual nos va a tomar líneas de seguridad, nos va a hacer anticiparnos a muchas cosas por amor a Dios, no por obligación o no porque alguien lo demande, sino por realmente amor a Dios, por temerle, por respetarlo, honrarlo, valorarlo, para entonces estar lo más lejos del pecado y entonces eso es vivir en el temor de Dios. Entonces alguien que vive sin temor de Dios pues va a estar engañado y atado. Alguien que vive sin temor de Dios va a tener un hueco en su vida de Dios. Vivir sin temor de Dios nos va a llevar a una vida religiosa y falsa, donde todo es apariencia, pero no cuidamos realmente nuestro corazón. Alguien que no tiene temor de Dios, se permite muchas cosas, piensa que todo es estructura, pero no valora la esencia. No valora realmente su corazón. Es ahí donde Jesús dijo, este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Realmente tienen un hueco de Dios, tienen la apariencia de algo bueno, pero realmente no hay una esencia. Dios no está tan presente. Dios está en la superficie, pero no en el interior de la persona. Y eso es tan peligroso. Por eso es tan importante temer a Dios. Dice Salmos 25:14, la comunión íntima del Señor, la relación personal, la amistad personal de Dios es para con los que le temen y a ellos les da a conocer su pacto. Eso es lo que Dios realmente quiere con nosotros. Por eso hablo de que hay un hueco de Dios. Otra consecuencia de vivir sin el temor de Dios es que terminamos siendo piedra de tropiezo para otros. Y eso es terrible. Ah, ¿por qué? Porque evidentemente en consecuencia, por la falta de temor de Dios, vamos a terminar dando un mal ejemplo, siendo un mal testimonio para los que no conocen de Dios o aún para los que están empezando a conocer a Dios porque nos permitimos tantas cosas y hacemos muchas cosas que pensando que están bien, están mal y afectan a los demás. Por eso es algo tan terrible ahí de nosotros, que pensando que estamos bien, actuamos mal y afectamos a otros. El temor de Dios nos va a llevar a vivir una vida lo más recta posible delante de Dios y dar un testimonio no perfecto, porque nadie es perfecto, no estamos hablando de eso, pero un testimonio de integridad, de esfuerzo, de realmente ejemplo a los demás, a las demás personas, en especial aquellos que no conocen de Jesús.
¿Cuántas veces conocemos a cristianos que realmente aman a Dios, que se dicen cristianos, pero no parecen cristianos, no honran a Dios con su vida, con su estilo de vida? Aman a Dios, pero no tienen temor de Dios. Muchos cristianos que realmente aman a Dios o que amamos a Dios, en ocasiones hemos sido una piedra de tropiezo para otros porque no hemos tenido el temor de Dios reflejado en nuestra manera de vivir. Qué terrible, qué difícil. Eso responde muchas preguntas que a veces de que, ¿por qué esto y lo otro? Bueno, quizás se ama a Dios, pero no teme a Dios. Híjole! Ahora, de las consecuencias más terribles, y ya con esto voy a empezar a terminar, ya vamos, ya está pasando como el aceite, de la inyección, ya vamos a la parte donde pues ya te la sacan la aguja y te empiezan a sobar con alcoholito para que se te relaje ahí el asunto, ¿verdad? Bueno, quien entendió, entendió, ¿verdad? Otra consecuencia terrible y para mí de las más espantosas es que quien vive sin temor de Dios puede experimentar terrible, un juicio terrible. Creo que la más terrible consecuencia de vivir sin temor de Dios es llegar a enfrentar o dar la cara a un Dios santo con una vida irreverente. Y por lo mismo, en consecuencia, morir tanto físicamente como puede llegar a ser espiritualmente. ¡Ay, jole! Y lo vemos en la Biblia. Vemos en la Biblia cómo en el ejemplo de David, que lo hemos usado, y si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar una conferencia que di en nuestra casa Trigo y Miel, un hombre llamado Usa, se le hizo fácil tocar el arca, símbolo de la presencia de Dios, y dice en el libro de Samuel que a causa de su irreverencia, de su temeridad, ¡pum!, en el momento cayó muerto físicamente. ¡Wow! Porque fue irreverente, no tuvo temor de Dios. Vemos en el Nuevo Testamento, para aquellos que digan, no, es que eso fue en el Antiguo Testamento, no estaba la gracia y eso. Bueno, Nuevo Testamento, la gracia, Jesús ya murió, resucitó y todo, el Espíritu Santo llenó a los primeros cristianos y entonces un matrimonio se deja llenar, empezó a coquetear con la avaricia, empezó a coquetear con varias cosas, con el engaño, con la mentira, y terminan acercándose con Pedro, una persona llena del Espíritu Santo, un líder lleno del Espíritu Santo, y le mienten diciéndole, pues vendimos tal heredad en tanto, pero cuando no había sido hecho así, sino que habían sustraído. El punto es que mintieron. Si hubieran dicho, bueno, pues la vendimos en tanto, pero trajimos tanto, no pasa nada. Pero el punto es que mintieron, y a causa de una mentira, ¡pum! En el momento, Pedro dice, ¿por qué dejaste, Ananías, que Satanás llenara tu corazón? No le mentiste a los hombres, sino a Dios, y ¡pum!, cayó muerto. ¡Ay, jole! Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Esa es de las consecuencias más terribles, y eso es Nuevo Testamento, eso es tiempo de gracia, como lo quieras decir. El punto es que no debemos permitirnos vivir sin temor de Dios. Porque aunque no haya un juicio inmediato o una consecuencia inmediata, eso no significa que no experimentaremos una. Por eso, ¿cuál es la solución y a qué te quiero animar en esta sesión el día de hoy? A pedir perdón a Dios por nuestra falta de temor y arrepentirnos. Porque también conozco y sé lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 28, 13 y 14. Fíjate lo que dice. El que encubre sus pecados, es decir, no los quiere sacar a la luz por temor, por vergüenza, por lo que quiera, por orgullo, por lo que sea, no prosperará. Dice, más el que los confiesa, pues para confesarlo tienes que admitirlo, el que los confiesa y se aparta, es decir, vive una vida arrepentida, ya no hace eso, ya camina diferente, dice, alcanzará ¿qué? Misericordia. Versículo 14, aunado a la idea de lo que estamos hablando, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Uy, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. En consecuencia, el pecado. Sé que no es el mensaje más animoso, pero es un mensaje del corazón de Dios y de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios y de la bondad de Dios diciéndonos, animándonos para que nos arrepintamos, pidamos perdón en esta hora por nuestra falta de temor y no venga el juicio sobre nosotros, sino la misericordia de Dios. Porque si confesamos nuestros pecados y nos apartamos como lo leímos, alcanzaremos misericordia. Y yo creo que por eso Dios en su grande bondad ha postergado
su juicio contra nosotros, para que nos arrepintamos, para que entendiendo su grande bondad hasta ahora, como dice Romanos 2, o menosprecias la abundancia de su bondad que nos guía al arrepentimiento. Yo espero que el día de hoy eso se genere en nuestro corazón y nos haga reaccionar y digamos, Señor, perdóname, Dios, perdóname, Espíritu Santo, perdóname. Yo no quiero vivir así. No quiero tener temeridad, no quiero ser un temerario ante tu presencia. Quiero valorarte, honrarte, temerte, respetarte y amarte. ¿Sí? Por eso, ¿qué más grande mal en una persona que la falta de temor de Dios? ¿Qué más grande mal en un cristiano que la falta de temor de Dios? Por eso me gustaría y creo que la mejor manera de cerrar este tiempo es orando. Oremos. Padre, el día de hoy, con un corazón arrepentido te pedimos, Señor, perdónanos. Pedimos gracia y misericordia sobre nosotros, porque hemos fallado muchas veces, porque hemos sido irreverentes, hemos sido fáciles, hemos sido temerarios en a veces exponernos a tu palabra, a tu presencia, a tu persona, o pensando, no pasa nada, hemos permitido el mal en nuestra vida y hemos terminado deshonrándote. Perdónanos. No queremos esto. Queremos temerte, honrarte y amarte. Amarte y temerte, como veíamos al principio, esta relación perfecta, esta mezcla perfecta en nuestra vida para tener toda la plenitud de Dios, toda tu plenitud sobre nosotros. Espíritu Santo, llévanos al temor de Dios, pues eso es lo que tú haces, es lo que tú nos enseñas, es lo que tú nos inspiras a hacer y a vivir de esa manera. Te ruego que provoques un genuino arrepentimiento en cada uno de nosotros, que cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir para que podamos vivir en el temor de Dios, amándote con todo el corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, yo sé que esta sesión terminó, con todo, pero mira, en la sesión que viene y para cerrar esta serie del temor de Dios, que ha sido una gran bendición, de verdad, personalmente y primeramente, vamos a hablar de cómo crecer en el temor de Dios. Así que no te lo pierdas, porque es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Que Dios les bendiga y decidamos vivir de una manera diferente, amando y temiendo a nuestro amado Dios. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.